900 carros, cada uno con cuchillas de hierro en los ejes de las ruedas, diseñadas para cegar hombres como trigo en campo abierto. Durante 20 años, ese sonido, el estruendo metálico avanzando por la llanura de Jezreel, había vaciado aldeas enteras. Los israelitas abandonaban sus caminos, se escondían en los bosques, dejaban de sembrar. Y en ese silencio de una nación paralizada, una mujer que nunca había empuñado una espada se levantó y dijo: «Ya es suficiente». Débora era un ser humano como usted y como yo. Vivía bajo el mismo cielo aplastante, en el mismo territorio ocupado, respirando el mismo aire de derrota que el resto de su pueblo. Pero había algo diferente en ella. No era que no sintiera el peso, era que no dejaba que el peso decidiera por ella. Su historia muestra que existe una forma de fe que no necesita que las circunstancias mejoren para actuar. No es optimismo, no es imprudencia. Es una quietud construida sobre algo más sólido que los hechos visibles. Aprenderemos que esa quietud no se fabricó en el momento de la crisis. Se cultivó durante 20 años de escuchar, juzgar y cargar con el dolor ajeno bajo una palmera en los montes de Efraín. Para entender cómo una mujer llegó a ese punto, hay que volver más de 3000 años atrás, a una tierra donde los caminos habían sido abandonados. No porque estuvieran en mal estado, porque nadie se atrevía a caminar por ellos. Donde el olor a tierra seca se mezclaba con el silencio de aldeas vacías, y en las noches lo único que brillaba en la llanura de Jezreel era el destello frío del hierro que nadie había podido detener. Hasta entonces, el período de los jueces en Israel era, en esencia, un ciclo de autodestrucción. El pueblo abandonaba a Dios, el pueblo caía bajo opresión, el pueblo clamaba, Dios enviaba a alguien, el pueblo era liberado, y luego, con una fidelidad aterradora a sus propios fracasos, el ciclo comenzaba de nuevo. Israel había seguido ese ciclo con una fidelidad aterradora a sus propios fracasos, pero esta vez algo iba a ser diferente. El instrumento que Dios eligió para romper el ciclo era exactamente el que ningún consejo de guerra de aquel tiempo habría colocado en la lista. Esta vez había comenzado con Jabín, rey de Canaán, cuya capital era Azor. Jabín no era solo un enemigo político, era el símbolo de todo lo que Israel había decidido imitar cuando abandonó a su Dios. Los cananeos practicaban la crueldad como sistema de gobierno, el sacrificio de niños en altares de fuego, la prostitución ritual en sus templos, la esclavitud normalizada. Vivir bajo su dominio no era solo una derrota militar, era una contaminación lenta del alma. Y llevaban 20 años así. Jueces 5 contra 6 hasta 8 describe ese tiempo con una precisión que hiela la sangre. Los caminos estaban desiertos. Los viajeros tomaban senderos alternativos, escondidos, por miedo a ser capturados. Las aldeas habían quedado vacías. No había escudos, no había lanzas. 40.000 hombres en Israel, y ninguno con armas para defenderse. El general responsable de ese terror se llamaba Sísara. Era el comandante del ejército de Jabín, y su arma principal eran 900 carros equipados con cuchillas de hierro. En aquella época, eso era el equivalente a una flota de tanques modernos avanzando por campo abierto. Israel no tenía tecnología de hierro. Israel no tenía respuesta táctica. Israel tenía, en el mejor de los casos, corazones dispuestos y manos vacías. Y sin embargo, Dios tenía un plan, como siempre, solo que el instrumento elegido era, una vez más, exactamente el que nadie hubiera anticipado. Bajo una palmera entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, una mujer recibía disputas de una nación entera. Los israelitas que tenían conflictos, los que no sabían qué hacer,
Los que necesitaban una palabra que viniera de más arriba que cualquier hombre, venían a ella. Subían el camino, se sentaban ante su presencia y esperaban. La palmera era conocida. Todo el mundo sabía dónde encontrarla. Mientras los caminos estaban vacíos y los líderes ausentes, Dios no dejó a su pueblo sin voz. Jehová no improvisó cuando Israel cayó. Ya había colocado a la persona correcta en el lugar correcto, décadas antes de que la crisis llegara a su punto más alto. Débora llevaba ese peso con una quietud que no era indiferencia, era fe. La diferencia entre las dos cosas es enorme, pero desde afuera pueden parecer idénticas. La indiferencia no siente el peso, la fe lo siente todo, y aún así no colapsa. Dios no le dio a Débora una armadura ni un ejército, le dio su voz, cercanía personal, íntima e inquebrantable. No era un Dios que gritaba órdenes desde la distancia. Era un Dios que ponía sus palabras dentro de una mujer y le confiaba el destino de una nación. Y aquí está la pregunta que este relato va a responder a lo largo de cada escena que sigue. ¿Qué sucede cuando alguien que parece improbable decide actuar desde donde está, con lo que tiene, en el momento exacto en que se le pide? Porque Sísara seguía ahí. Los carros de hierro seguían brillando en la llanura de Jezreel, y el pueblo seguía clamando 20 años después. Algo tenía que cambiar, y estaba a punto de hacerlo. Un mensajero llegó al campamento de Barak. No fue una carta formal con sello de autoridad civil. Fue una convocatoria directa. Débora te manda llamar. Barak era de Cedes, en Neftalí. Un hombre de guerra en potencia, sin duda conocido en su tribu como alguien con coraje. Pero coraje y obediencia son cosas distintas. Y la diferencia iba a quedar al descubierto muy pronto. Cuando llegó ante Débora, el aire entre ellos debió de pesar como plomo. Ella no lo saludó con cortesías prolongadas. Las palabras que siguieron venían de más arriba que cualquiera de los dos presentes en esa habitación. ¿No te ha ordenado esto Jehová, el Dios de Israel? Ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Yo haré que Sísara, el general del ejército de Jabín, venga a ti al torrente Sisón con sus carros y su multitud, y lo entregaré en tu mano. Silencio. 10,000 hombres. El monte Tabor, el torrente Sisón, y Sísara con sus 900 carros. Cualquier estratega militar de aquel tiempo habría hecho el mismo cálculo instantáneamente. Los carros de hierro dominaban la llanura. La única ventaja posible era la altura, el terreno escarpado donde los carros no podían maniobrar. El monte Tabor tenía más de 400 metros de altura, eso era la única base. Pero descender al llano donde Sísara esperaba, eso era otra historia completamente diferente. La respuesta de Barak llegó con una condición que lo dice todo sobre el estado de su fe en aquel momento. Si vas conmigo, iré, pero si no vas conmigo, no iré. No fue cobardía simple, fue una declaración honesta de dependencia. Barak sabía algo que los grandes guerreros aprenden tarde, que él solo no era suficiente, que necesitaba que algo que él no podía fabricar estuviera presente, y lo veía encarnado en esa mujer que hablaba con una autoridad que no era de este mundo. Débora no lo regañó, no lo acusó de falta de fe. Simplemente respondió con una precisión que era en sí misma una profecía. Barak llegó con una condición en la mano y Dios no lo rechazó. Jehová no exige fe perfecta antes de actuar. Trabaja con la fe que hay, la lleva al límite que necesita y cumple su promesa de todas formas. Débora le dijo, ciertamente iré contigo. Sin embargo, no habrá gloria para ti en el camino que emprendes, porque Jehová entregará a Sísara en mano de una mujer. Una mujer, no Barak, no el ejército, una mujer. La profecía quedó suspendida en el aire como una semilla que aún no ha caído.
Ninguno de los dos sabía entonces quién sería esa mujer, y esa incertidumbre era parte del plan. Los días que siguieron fueron de movimiento intenso y preparación febril. Barak convocó a los hombres de Neftalí y Zabulón, 10.000 guerreros que llegaron armados con lo que tenían: garrotes, hondas, algunas espadas forjadas con metal dudoso, y la voluntad desesperada de hombres que ya no tienen nada más que perder. No había uniformes, no había suministros de hierro, había hombres con pies callosos, ojos exhaustos, y el recuerdo de 20 años de humillación quemando en el pecho. Débora estaba con ellos. Ese detalle merece un momento de silencio propio. Ningún texto bíblico obligaba a Débora a subir al monte Tabor. Su misión como profetisa ya estaba cumplida al transmitir la comisión. Pero ella eligió ir, no como símbolo decorativo, como presencia real, caminando en el mismo polvo, durmiendo bajo el mismo cielo, respirando el mismo aire tenso que los soldados que la rodeaban. Una sola mujer entre 10.000 hombres. Y era la única persona en todo ese ejército que no necesitaba ser convencida de que iban a ganar. 10.000 soldados con manos callosas y 20 años de humillación en el pecho. Y la persona con más certeza en ese ejército no llevaba arma. Lo que estaba a punto de ocurrir en la llanura de Jezreel no dependía del hierro israelita. Dependía de algo que Sísara, con todos sus carros, no podía calcular ni anticipar. La había visto en todos los que llegaban bajo su palmera con conflictos sin solución aparente. La mirada de quien ya no tiene opciones humanas y de repente descubre que eso, precisamente eso, es el territorio donde Dios comienza a trabajar. En la llanura, los carros continuaban avanzando. El torrente Sison, normalmente un hilo de agua modesto entre piedras, corría silencioso, sin revelar lo que el cielo ya había decidido. El momento se acercaba, y con él una orden que cambiaría el curso de todo. El ejército más poderoso de la región estaba en posición. Israel no tenía hierro, no tenía carros, no tenía ninguna ventaja táctica visible, y sin embargo era Sísara quien estaba a punto de perderlo todo. Lo que los hombres en la cima del Tabor no sabían aún era que la llanura que tanto temían ya había sido preparada para recibirlos. «Levántate». La voz de Débora no tembló. No fue un grito de pánico ni un murmullo de duda. Fue una orden con la densidad de algo que viene de más arriba que los pulmones. «Levántate, porque este es el día en que Jehová ha dado a Sísara en tu mano». ¿No ha salido Jehová delante de ti? Ese instante, ese segundo exacto entre la orden y el primer movimiento, es el momento más silencioso y más ensordecedor de todo el relato. Porque Barak tenía que elegir. Tenía que elegir delante de 10.000 hombres que lo estaban mirando. Tenía que elegir con 900 carros de hierro brillando en la llanura. Tenía que elegir sin más información de la que ya tenía, sin más garantías de las que ya le habían dado, sin ninguna ventaja táctica nueva que hubiera aparecido desde que amaneció esa mañana. Solo la voz de una mujer. Solo la promesa de un Dios que, hasta ese momento, no había enviado ninguna señal visible. Barak dio el primer paso cuesta abajo. 10.000 hombres comenzaron a descender hacia 900 carros de hierro. Sin ventaja táctica nueva, sin señal visible en el cielo, solo una voz y un primer paso. Lo que iba a ocurrir en los siguientes minutos en esa llanura era algo que la tradición militar de la región no tendría explicación para describir. Y 10.000 hombres lo siguieron. Lo que ocurrió entonces desafía cualquier reconstrucción puramente militar. Jueces 4:15 lo dice de forma directa y sin elaboración. Jehová derrotó a Sísara, no Barak, no el ejército, no la estrategia del terreno. Jehová. El cántico de Débora, registrado en Jueces 5, añade el mecanismo que la narración en prosa no describe.
Desde el cielo pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. El torrente de Sisón los arrastró, el antiguo torrente, el torrente de Sisón, una tormenta, súbita, violenta, completamente fuera de temporada. Las nubes se acumularon sin previo aviso, y el aguacero cayó sobre la llanura de Jezreel con la fuerza de algo que no tiene explicación meteorológica satisfactoria. El torrente Sisón, ese hilo modesto de agua entre piedras, se convirtió en minutos en un río desbordado, y los 900 carros de hierro comenzaron a hundirse. El hierro, que había sido su mayor ventaja durante 20 años, se convirtió en su sentencia de muerte. El barro absorbió las ruedas. Los caballos chapoteaban aterrados, incapaces de maniobrar en el fango. Las cuchillas de los ejes, diseñadas para cegar hombres en campo abierto, no servían de nada en un pantano. Los soldados israelitas, acostumbrados desde la infancia a caminar en terreno montañoso, a moverse descalzos sobre piedra y barro, descendieron hacia la llanura anegada con una ventaja que nadie había calculado. Ellos podían moverse. El ejército más poderoso de la región estaba inmovilizado. Jueces 5:22 describe el sonido que quedó de esa batalla. El golpeteo de los cascos de los caballos, el galope frenético de sus poderosos. Caballos sin control, carros volcados, hombres tratando de salir de vehículos de guerra que se habían convertido en trampas de metal. El río Sisón, desbordado y furioso, arrastró cadáveres hacia el mar según la tradición de la región. El ejército de Sísara fue completamente destruido. El texto dice: toda la hueste de Sísara cayó a filo de espada, no quedó ni uno. Una victoria tan total que resulta casi imposible de creer si uno no tiene en cuenta que el factor decisivo no fue táctico, fue sobrenatural. Desde el cielo pelearon las estrellas. Cada palabra pronunciada bajo esa palmera se cumplió hasta el detalle más improbable. El torrente, el barro, el momento exacto. Dios no promete en términos generales. Promete con precisión y lo cumple con precisión. No hubo ningún general israelita brillante que ideara la estrategia perfecta. No hubo armamento secreto que equilibrara la balanza. Hubo una tormenta que nadie pidió, un río que nadie esperaba y la promesa cumplida de un Dios que no necesita que le indiquen cómo va a actuar. Esta historia está apenas en su mitad, y lo que viene a continuación cumple una profecía que nadie imaginó de esa manera. Lo que Dios hizo después de la batalla es tan extraordinario como la batalla misma. Y mientras el ejército era destruido en la llanura, uno de sus hombres no esperó el desenlace. El general invencible, el terror de una nación durante 20 años, el hombre cuyo nombre hacía que los israelitas abandonaran sus caminos y se escondieran en los bosques, Sísara bajó de su carro y comenzó a correr. El general que durante 20 años había hecho que los israelitas abandonaran sus caminos, ahora huía solo, a pie, cubierto de barro. Corría hacia el único lugar donde creía que estaría a salvo. Lo que no sabía era que ese lugar ya había sido preparado para ser el último sitio que vería. Sísara corría hacia el norte, no hacia Hazor, su ciudad, donde habría sido capturado, no hacia ningún punto de reagrupamiento del ejército, porque ya no había ejército. Corría hacia el único lugar donde creía que estaría a salvo, el campamento de los kenitas. Los kenitas eran aliados ambiguos. Heber, el marido de Jael, había separado su clan del resto de su pueblo y había establecido su tienda en las cercanías de Cedes. Y lo más importante, había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Heber el kenita. Sísara conocía ese pacto, lo recordó mientras corría. Llegó jadeando, cubierto de barro, con los pies cortados por el terreno que había cruzado sin carro.
El general que había sembrado el terror durante 20 años llegó a ese campamento reducido a un hombre solo con miedo en los ojos. Y fue Yael quien salió a recibirlo. Yael era la esposa de Heber, una mujer de vida nómada, acostumbrada a las tareas físicas que la vida en tiendas exige. Clavar estacas en suelos duros, tensar cuerdas bajo el viento, mover campamentos en pocas horas. Sus manos no eran manos de palacio, eran manos de trabajo. Cuando vio venir a Sísara, tomó una decisión. No sabemos en cuántos segundos, no sabemos si hubo un momento de vacilación antes o si la certeza llegó completa. Lo que sabemos es que salió a su encuentro con la hospitalidad calculada de alguien que ya sabe exactamente lo que va a hacer. Jael no estaba entrenada para ese momento, no era profetisa ni soldado, pero Dios no necesitó prepararla de manera especial. Él había colocado las herramientas, el lugar, la persona y el instante con décadas de anterioridad, sin que ninguno de los involucrados lo supiera. Jael le dijo: «Entra, señor mío, entra a mí, no temas». Sísara entró. Yael lo cubrió con una manta. El agotamiento de la derrota, el terror de la huida, el calor del refugio después del barro frío de la llanura. Todo conspiró para que el sueño llegara rápido. Antes de cerrar los ojos, todavía con la autoridad del general que fue, Sísara le pidió: «Párate a la puerta de la tienda, y si alguien viene y te pregunta si hay algún hombre aquí, di que no». Yael asintió y esperó a que la respiración se hiciera regular. Lo que sigue es uno de los momentos de mayor peso de toda la narrativa de los jueces. Yael tomó una estaca de tienda, esa herramienta elemental de la vida nómada que ella había clavado en suelo duro centenares de veces. Tomó el martillo, se acercó despacio. Cada paso en ese silencio habrá sido una decisión renovada. No una sola decisión tomada al inicio, sino una cadena de decisiones pequeñas que llevaban hacia el mismo punto. Cada metro entre ella y el hombre dormido era otro momento en que Yael era la esposa de un aliado de Sísara. El pacto entre su marido y el general era real, documentado, conocido. Todo indicaba que ese campamento era el refugio más seguro de la región para el hombre que huía. La profecía de Débora estaba a punto de cumplirse exactamente donde menos nadie lo habría buscado. Jueces 4:21 describe lo que ocurrió con la sobriedad narrativa característica de los textos bíblicos, que no necesitan dramatizar lo que ya es suficientemente dramático. Sísara murió. El cántico del capítulo 5 añade la imagen poética que la prosa solo insinúa. Cayó, se dobló, quedó tendido. Y luego llegó Barak. Venía siguiendo el rastro de Sísara. Alguien había visto la dirección de su huida. Y ahora Barak, el general que había pedido la condición de que Débora lo acompañara, que había descendido al llano con fe mezclada con temor, que había visto la victoria más extraordinaria de su generación, llegó justo a tiempo para ver que la profecía ya estaba cumplida. Jael le dijo: «Ven, te mostraré al hombre que buscas». Barak entró y vio a Sísara tendido, muerto, con una estaca de tienda en la sien. La gloria había ido a manos de una mujer, exactamente como Débora había dicho. Cada palabra pronunciada bajo esa palmera, semanas antes, se había cumplido hasta el detalle más improbable. Lo que el cántico de Débora hace a continuación con la victoria es uno de los momentos teológicamente más profundos de todo el libro de los jueces. El cántico de Débora honra a Yael sin ambigüedad ni matices defensivos. Muy bendita entre las mujeres sea Yael, esposa de Heber el kenita. Entre las mujeres que habitan en tiendas, sea ella muy bendita. No es una honra condicionada. No viene acompañada de una explicación moral sobre los medios utilizados. Es una celebración directa de una mujer que vio el momento, tomó la decisión
y actuó con todo lo que tenía. Los medios que usó Yael son los mismos que usaba cada día de su vida. Una estaca, un martillo, las herramientas más ordinarias de su existencia. Dios completó su propósito usando exactamente lo que ya estaba en sus manos. Yael era la esposa de un nómada, aliada del enemigo por razones políticas que nadie le había consultado. El mundo no la vería venir. Dios la dignifica con honor eterno. Ese es su carácter, reivindicador y justo, que eleva a quien el sistema había colocado al margen. El cántico de Débora tiene un final que nadie esperaba. Después de la celebración, después del honor a Yael, después del himno de victoria colectiva, el poema gira hacia algo completamente distinto. Una ventana, una mujer asomada, esperando. La madre de Sísara estaba en algún lugar de Jazor, probablemente en una casa con vistas al camino por el que su hijo siempre regresaba. Ella no sabía todavía. El ejército había salido esa mañana con la certeza de que regresaría cargado de botín. Las otras mujeres, las que la acompañaban en la espera, trataban de calmar su ansiedad con las razones más lógicas. ¿No halló y repartió el botín? Una doncella, 2 doncellas para cada guerrero. Para Sísara, botín de ropas de colores, botín de ropas bordadas. Las mismas palabras que pronunciaron para tranquilizarla son las que el cántico usa para revelar el carácter de lo que Sísara representaba. El botín incluía personas, mujeres tomadas por la fuerza. Eso era lo normal en el mundo del que Sísara formaba parte. Y el cántico no explica que ella estaba equivocada. No lo dice, solo presenta la escena. La madre mirando al horizonte, las otras mujeres inventando razones para el retraso, el camino vacío, el sol moviéndose hacia el oeste. El silencio hace el resto. El cántico no deshumaniza a la madre de Sísara, no la condena, la incluye. Dios es el único que puede celebrar la victoria sin necesitar que el enemigo sea monstruoso. Ve el dolor real de cada alma, incluso en el bando equivocado, y no lo borra del relato. Incluir a la madre de Sísara en el cántico de victoria no fue un error del poeta. Fue una decisión teológica de enorme profundidad. La victoria de Dios no requiere deshumanizar al enemigo para ser celebrada. El dolor de una madre es real aunque su hijo haya sido un opresor. Y ese dolor es parte del precio que el pecado siempre termina cobrando. No solo a los que lo sufren, sino también a quienes están del lado equivocado sin haberlo elegido completamente. Después de aquella batalla, Israel tuvo 40 años de paz. 40 años. Una generación entera que creció sin saber qué era el miedo a caminar por los caminos. 40 años de niños que jugaron sin esconderse, de padres que regresaron a sus aldeas, de mujeres que no tuvieron que calcular si era seguro salir. Todo eso comenzó bajo una palmera, con una mujer que escuchó, confió y actuó. De Débora aprendemos que la fe que anima a otros puede ser más poderosa que la espada, que la valentía sin protagonismo es la forma más rara y más necesaria de servicio, y que Dios confía sus planes a quienes están disponibles, no solo a quienes parecen calificados. De Yael aprendemos que el momento decisivo no siempre da tiempo para pedir más información, y que Dios puede usar las herramientas más ordinarias de nuestra vida para propósitos extraordinarios. Yael era la esposa de un nómada, aliada del enemigo por razones políticas que nadie le había consultado. El mundo no la vería venir. Dios la dignifica con honor eterno. Ese es su carácter. Reivindicador y justo, que eleva a quien el sistema había colocado al margen. Pero sin duda, lo más significativo de este relato para nuestros días es esto. Dios confía en quien parece improbable. Piénsalo un momento. Débora era mujer en una cultura donde los hombres lideraban la guerra. Yael era la esposa de un aliado del enemigo, alguien sin ninguna razón política clara para tomar partido.
Ninguna era el candidato obvio. Ninguna tenía las credenciales que cualquier comité de selección humano habría exigido. Y sin embargo, hay personas que viven con la certeza silenciosa de que Dios no las puede usar de ninguna manera significativa. No porque lo hayan decidido en voz alta, simplemente van calculando sin darse cuenta que son demasiado jóvenes o demasiado mayores, que tienen un pasado demasiado complicado, que no tienen los estudios, la elocuencia, el carácter estable, las relaciones correctas, que otros son más obvios para el trabajo, que esperarán a tener todo más en orden antes de actuar. Débora no esperó, Yael no esperó. Ambas actuaron desde donde estaban, con lo que tenían, en el momento exacto en que se presentó la oportunidad, y Dios completó lo que ellas comenzaron. Hay un principio que el relato de Débora susurra en cada escena. La confianza de Dios no se calcula en credenciales humanas, se calcula en disponibilidad. En la disposición de decir iré cuando la orden llega, aunque los carros de hierro brillan en la llanura y las probabilidades visibles no cuadren. ¿En qué área de tu vida has estado esperando sentirte más preparado antes de actuar? ¿Qué decisión, qué paso, qué conversación llevas posponiendo porque no te sientes el candidato obvio para eso? Hace más de 3000 años, una mujer se sentó bajo una palmera y cargó el peso de una nación con una quietud que no era indiferencia, sino fe. Hoy, la misma confianza está disponible para quien elija actuar desde donde está, con lo que tiene, en el momento exacto en que se le pide. Dios no busca candidatos perfectos, busca gente disponible, y tú ya estás exactamente donde necesitas estar para comenzar. Suscríbete para recibir la siguiente historia bíblica inspiradora.